El día de Acción de Gracias, mi hijo millonario me visitó y me preguntó, ¿te gustó la casa del lago que te regalé, mamá? Impactada, respondí, ¿qué casa? Nunca recibí nada. Mi nuera cazafortuna se acercó lentamente hacia él. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para que pueda ver qué tan lejos ha llegado. Nunca imaginé que una simple pregunta en Acción de Gracias destrozaría todo lo que creía saber sobre mi vida. Durante los últimos 2 años, había estado luchando para llegar a fin de mes con mi sueldo de conserje, racionando mis medicamentos para la presión arterial y usando el mismo abrigo desgastado durante 2 duros inviernos. Pero me dije a mí misma que era temporal, que las cosas mejorarían. Mi hijo David había construido un imperio de la nada. A los 35 años, era dueño de una exitosa consultora tecnológica que empleaba a más de 200 personas. Estaba orgulloso de él, aunque nuestras conversaciones se habían reducido a breves llamadas telefónicas sobre reuniones de negocios y cenas con clientes. Tras la muerte de su padre hace 3 años, David se dedicó por completo al trabajo, y comprendí que el duelo afecta a cada persona de forma diferente. La casa se sentía diferente esa mañana de Acción de Gracias. Había pasado horas preparando sus platos favoritos, aunque la cuenta del supermercado me obligaría a saltarme el almuerzo la semana siguiente. En mi pequeña cocina apenas cabían todas las ollas y sartenes, pero quería que todo estuviera perfecto para su visita. Habían pasado 4 meses desde la última vez que lo vi en persona. Cuando David entró por mi puerta me impactó lo caro que parecía todo, su reloj, sus zapatos, incluso su suéter informal, probablemente costaban más que mi renta mensual. Detrás de él caminaba Victoria, su esposa desde hacía 3 años. Llevaba un abrigo color crema que parecía sacado de una revista. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado a pesar del viento de noviembre. Mamá, la casa huele de maravilla, dijo David, abrazándome brevemente antes de retroceder para ayudar a Victoria con su abrigo. Me sonrió con esa sonrisa refinada que siempre tenía, pero sus ojos parecían estar calculando algo. Nos sentamos a cenar y escuché a David hablar sobre expandir su negocio a la costa oeste. Victoria intervino de vez en cuando, mencionando su reciente viaje a Europa y las renovaciones que estaban planeando en su casa. Asentí y sonreí, aunque cada detalle me recordaba la creciente distancia entre mi vida y la suya. Entonces, mientras servía el pastel de calabaza, David se recostó en su silla y sonrió. Mamá, tenía pensado preguntarte algo. Senté al camarero y le presté toda mi atención. ¿Qué tal te va la casa del lago que te regalé hace 2 años? Sé que siempre te ha encantado estar cerca del agua. Sus palabras me cayeron como agua helada. Lo miré con la boca entreabierta, intentando procesar lo que acababa de decir. ¿Casa del lago? Sentí que se me aceleraba el corazón al sentir la confusión. ¿Qué casa del lago, cariño? Nunca recibí ninguna. La sonrisa de David se desvaneció. Miró a Victoria, que se había quedado completamente quieta a su lado. La casa del lago Morrison. La hice poner a tu nombre para tu cumpleaños hace 2 años. ¿No te acuerdas? Negué con la cabeza lentamente mareada. David, me acordaría de haber recibido una casa. Nunca he recibido nada parecido. ¿Seguro que no estás pensando en otra persona? Victoria se levantó de repente y se le cayó la servilleta al suelo. Ah, me acabo de acordar, dijo con la voz un poco más aguda de lo habitual. Necesito hacer una llamada sobre la cita de mañana. Disculpen. Caminó rápidamente hacia la cocina, sacando su teléfono, pero algo en su movimiento me pareció extraño, tan urgente que me revolvió el estómago. David fruncía el ceño, su mente de hombre de negocios intentaba resolver un rompecabezas. Mamá, eso es imposible. Le pedí específicamente a mi asistente que se encargara de todo el papeleo. Deberían haberte enviado la escritura por correo, y también se suponía que debían haber establecido pagos mensuales de manutención.
¿Cuotas mensuales? Sentí que me flaqueaban las piernas. ¿Qué cuotas mensuales? Los $1.500 que te he estado enviando cada mes para ayudarte con los gastos. Me daba vueltas la cabeza. $1.500 al mes durante 2 años, eso eran $36.000. Suficiente para haberlo cambiado todo, suficiente para comprar los medicamentos que necesitaba, para arreglar mi coche, para no preocuparme por cada compra. Me agarré al borde de la mesa. David, te lo juro, no he recibido ningún pago mensual. Me ha costado pagar mi medicación para la presión. El mes pasado, tuve que elegir entre la compra y la factura de la luz. David palideció. Se levantó bruscamente rozando el suelo con la silla. Es imposible. Tengo recibos, transferencias bancarias y todo debería estar documentado. Desde la cocina, oía la voz de Victoria, baja y urgente, aunque no entendía las palabras. Me temblaban las manos al sentir todo el peso de la situación sobre mí. Muéstrame, susurré. Muéstrame los papeles. David ya estaba sacando su teléfono, revisando sus correos electrónicos con creciente desesperación. Tengo copias de todo en casa, la transferencia de la escritura, las confirmaciones de pago. Mamá, si no has estado recibiendo este dinero, ¿a dónde ha ido? Ambos nos giramos hacia la cocina al mismo tiempo. La voz de Victoria se había apagado. El silencio se sentía pesado, culpable. Me levanté con las piernas temblorosas y caminé hacia la puerta de la cocina. Victoria estaba de espaldas a nosotros, con el teléfono pegado a la oreja, pero no hablaba. Al oír nuestros pasos, se dio la vuelta con la cara roja. ¿Todo bien?, preguntó David, pero su tono había cambiado. Era el que usaba en las reuniones de negocios cuando sospechaba que alguien no decía la verdad. La sonrisa de Victoria parecía forzada, por supuesto, confirmando nuestros planes para cenar mañana. Pero ahora podía verlo, la culpa reflejada en su rostro, la forma en que no podía mirarme a los ojos, el nerviosismo con el que jugueteaba con su anillo de bodas. Victoria, dijo David lentamente, ¿sabes algo sobre el papeleo de la Casa del Lago? Ayudaste a coordinar con mi asistente varias cosas por aquella época. El silencio que siguió se sintió interminable. Victoria abrió y cerró la boca, pero no pronunció palabra alguna. En ese instante, al verla a la cara, supe que de alguna manera, me había arrebatado lo que estaba destinado a mí. El día de acción de gracias que tanto me había esforzado por perfeccionar estaba a punto de convertirse en el día en que mi familia se desmoronó. El silencio en mi pequeño comedor se tensó como un alambre a punto de romperse. Victoria se quedó paralizada en la puerta, con sus manos perfectamente cuidadas tan apretadas que sus nudillos se habían puesto blancos. David miraba a su esposa con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de confusión y creciente sospecha. Victoria, dije en voz baja, con la voz más firme de lo que me sentía, ¿dónde está mi Casa del Lago? Tragó saliva con dificultad, con la mirada fija entre David y yo. Debe haber algún malentendido. Quizá los documentos se perdieron en el correo, o quizás hubo un error en el banco. Pero incluso mientras hablaba, pude ver la mentira formándose en sus ojos. Después de trabajar como conserje durante 15 años, limpiando oficinas hasta altas horas de la noche, había aprendido a leer a la gente. Ves mucho cuando eres invisible para la mayoría, cuando hablan a tu alrededor como si no estuvieras presente. Victoria mentía, y no se le daba muy bien. David volvió a sacar su teléfono. Llamo a Rebecca, mi asistente. No, espera, dijo Victoria rápidamente, dando un paso al frente. Quizás deberíamos hablarlo en privado primero. Tu madre ha pasado por mucho, y no quiero molestarla más si esto es solo una simple confusión. Sentí una ira fría creciendo en mi pecho. ¿Me molestas más? Había estado cenando a base de galletas y mantequilla de cacahuete casi todas las noches mientras ella vestía ropa de diseñador y se iba de vacaciones por Europa, pero mantuve la voz serena.
Victoria, cariño, creo que ya no nos preocupamos por molestarme. Necesito saber dónde está mi casa. David ya estaba marcando. En segundos, oí una voz de mujer al otro lado. Rebecca, soy David. Necesito que consigas los documentos de la casa del lago que le compré a mi madre hace 2 años. Hubo una pausa. Entonces la voz de Rebecca se hizo más clara cuando David puso el altavoz. Por supuesto, señor Harrison. La propiedad está en Lake Morrison Drive 1247. La escritura se transfirió a Margaret Harrison el 15 de noviembre de hace 2 años. Tengo copias de todos los documentos firmados. Mi corazón latía con fuerza. Ese era mi nombre, mi dirección para el papeleo, pero nunca había firmado nada. ¿Y los pagos mensuales?, preguntó David. Todo procesado según lo solicitado, $1,500 transferidos el primer día de cada mes a la cuenta que usted especificó. La titular de la cuenta se llama Margaret Harrison, con un número de ruta que termina en 4782. Sentí que se me iba la sangre de la cara. No tengo una cuenta que termine en 4782. Mi cuenta termina en 9156. La mirada de David se dirigió a Victoria. Rebecca, ¿puedes leerme el número de cuenta completo? Mientras Rebecca recitaba los números, vi cómo la cara de Victoria se desmoronaba. No era mi cuenta. Ni de lejos. Rebecca, dijo David con voz peligrosamente baja, ¿quién te proporcionó la información de esta cuenta? Su esposa, señor. La señora Morrison. El día de Acción de Gracias, mi hijo millonario me visitó y me preguntó, ¿te gustó la casa del lago que te regalé, mamá? Impactado, respondí, ¿qué casa? Nunca recibí nada. Mi nuera cazafortuna se acercó lentamente a él. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para que pueda ver qué tan lejos ha llegado. Nunca imaginé que una simple pregunta en Acción de Gracias destrozaría todo lo que creía saber sobre mi vida. Durante los últimos 2 años, había estado luchando para llegar a fin de mes con mi sueldo de conserje, racionando mis medicamentos para la presión arterial y usando el mismo abrigo desgastado durante 2 duros inviernos. Pero me dije a mí misma que era temporal, que las cosas mejorarían. Mi hijo David había construido un imperio desde cero. A los 35 años, era dueño de una exitosa consultora tecnológica que empleaba a más de 200 personas. Estaba orgulloso de él, aunque nuestras conversaciones se habían reducido a breves llamadas telefónicas sobre reuniones de negocios y cenas con clientes. Tras la muerte de su padre hace 3 años, David se dedicó por completo al trabajo, y lo comprendí, el duelo afecta a cada persona de forma diferente. La casa se sentía diferente esa mañana de Acción de Gracias. Había pasado horas preparando sus platos favoritos, aunque la cuenta del supermercado me obligaría a saltarme el almuerzo la semana siguiente. En mi pequeña cocina apenas cabían todas las ollas y sartenes, pero quería que todo estuviera perfecto para su visita. Habían pasado 4 meses desde la última vez que lo vi en persona. Cuando David entró por mi puerta me impactó lo caro que parecía todo, su reloj, sus zapatos, incluso su suéter informal, probablemente costaban más que mi renta mensual. Detrás de él caminaba Victoria, su esposa desde hacía 3 años. Llevaba un abrigo color crema que parecía sacado de una revista. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado a pesar del viento de noviembre. Mamá, la casa huele de maravilla, dijo David, abrazándome brevemente antes de retroceder para ayudar a Victoria con su abrigo. Me sonrió con esa sonrisa refinada que siempre tenía, pero sus ojos parecían estar calculando algo. Nos sentamos a cenar y escuché a David hablar sobre expandir su negocio a la costa oeste. Victoria intervino de vez en cuando, mencionando su reciente viaje a Europa y las renovaciones que estaban planeando en su casa. Asentí y sonreí, aunque cada detalle me recordaba la creciente distancia entre mi vida y la suya.
Entonces, mientras servía el pastel de calabaza, David se recostó en su silla y sonrió. Mamá, tenía pensado preguntarte algo. Dejé la pala para servir tartas y le presté toda mi atención. ¿Qué tal te va la casa del lago que te regalé hace 2 años? Sé que siempre te ha encantado estar cerca del agua. Sus palabras me cayeron como agua helada. Lo miré con la boca entreabierta, intentando procesar lo que acababa de decir. ¿Casa del lago? Sentí que se me aceleraba el corazón al sentir la confusión. ¿Qué casa del lago, cariño? Nunca he recibido ninguna. La sonrisa de David se desvaneció. Miró a Victoria, que se había quedado completamente quieta a su lado. La casa del lago Morrison. La hice poner a tu nombre para tu cumpleaños hace 2 años. ¿No te acuerdas? Negué con la cabeza lentamente mareada. David, me acordaría de haber recibido una casa. Nunca he recibido nada parecido. ¿Seguro que no estás pensando en otra persona? Victoria se levantó de repente y se le cayó la servilleta al suelo. Ah, me acabo de acordar, dijo con la voz un poco más aguda de lo habitual. Necesito hacer una llamada sobre la cita de mañana. Disculpen. Caminó rápidamente hacia la cocina, sacando su teléfono, pero algo en su movimiento me pareció extraño, tan urgente que me revolvió el estómago. David fruncía el ceño, su mente de hombre de negocios intentaba resolver un rompecabezas. Mamá, eso es imposible. Le pedí específicamente a mi asistente que se encargara de todo el papeleo. Deberían haberte enviado la escritura por correo, y también se suponía que debían haber establecido pagos mensuales de manutención. ¿Cuotas mensuales? Sentí que me flaqueaban las piernas. ¿Qué cuotas mensuales? Los $1.500 que te he estado enviando cada mes para ayudarte con los gastos. Me daba vueltas la cabeza. $1.500 al mes durante 2 años, eso eran $36.000. Suficiente para haberlo cambiado todo, suficiente para comprar los medicamentos que necesitaba, para arreglar mi coche, para no preocuparme por cada compra. Me agarré al borde de la mesa. David, te lo juro, no he recibido ningún pago mensual. Me ha costado pagar mi medicación para la presión. El mes pasado, tuve que elegir entre la compra y la factura de la luz. David palideció. Se levantó bruscamente rozando el suelo con la silla. Es imposible. Tengo recibos, transferencias bancarias y todo debería estar documentado. Desde la cocina, oía la voz de Victoria, baja y urgente, aunque no entendía las palabras. Me temblaban las manos al sentir todo el peso de la situación sobre mí. Muéstrame, susurré. Muéstrame los papeles. David ya estaba sacando su teléfono, revisando sus correos electrónicos con creciente desesperación. Tengo copias de todo en casa, la transferencia de la escritura, las confirmaciones de pago. Mamá, si no has estado recibiendo este dinero, ¿a dónde ha ido? Ambos nos giramos hacia la cocina al mismo tiempo. La voz de Victoria se había apagado. El silencio se sentía pesado, culpable. Me levanté con las piernas temblorosas y caminé hacia la puerta de la cocina. Victoria estaba de espaldas a nosotros, con el teléfono pegado a la oreja, pero no hablaba. Al oír nuestros pasos, se dio la vuelta con la cara roja. ¿Todo bien?, preguntó David, pero su tono había cambiado. Era el que usaba en las reuniones de negocios cuando sospechaba que alguien no decía la verdad. La sonrisa de Victoria parecía forzada, por supuesto, confirmando nuestros planes para cenar mañana. Pero ahora podía verlo, la culpa reflejada en su rostro, la forma en que no podía mirarme a los ojos, el nerviosismo con el que jugueteaba con su anillo de bodas. Victoria, dijo David lentamente, ¿sabes algo sobre el papeleo de la casa del lago? Ayudaste a coordinar con mi asistente varias cosas por aquella época. El silencio que siguió se sintió interminable. Victoria abrió y cerró la boca, pero no pronunció palabra alguna.
En ese instante, al verla a la cara, supe que de alguna manera, me había arrebatado lo que estaba destinado a mí. El día de Acción de Gracias que tanto me había esforzado por perfeccionar estaba a punto de convertirse en el día en que mi familia se desmoronó. El silencio en mi pequeño comedor se tensó como un alambre a punto de romperse. Victoria se quedó paralizada en la puerta, con sus manos perfectamente cuidadas tan apretadas que sus nudillos se habían puesto blancos. David miraba a su esposa con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de confusión y creciente sospecha. Victoria, dije en voz baja, con la voz más firme de lo que me sentía, ¿dónde está mi casa del lago? Tragó saliva con dificultad, con la mirada fija entre David y yo. Debe haber algún malentendido. Quizá los documentos se perdieron en el correo, o quizás hubo un error en el banco. Pero incluso mientras hablaba, pude ver la mentira formándose en sus ojos. Después de trabajar como conserje durante 15 años, limpiando oficinas hasta altas horas de la noche, había aprendido a leer a la gente. Ves mucho cuando eres invisible para la mayoría, cuando hablan a tu alrededor como si no estuvieras presente. Victoria mentía, y no se le daba muy bien. David volvió a sacar su teléfono. Llamo a Rebecca, mi asistente. No, espera, dijo Victoria rápidamente, dando un paso al frente. Quizás deberíamos hablarlo en privado primero. Tu madre ha pasado por mucho, y no quiero molestarla más si esto es solo una simple confusión. Sentí una ira fría creciendo en mi pecho. ¿Me molestas más? Había estado cenando a base de galletas y mantequilla de cacahuete casi todas las noches mientras ella vestía ropa de diseñador y se iba de vacaciones por Europa, pero mantuve la voz serena. Victoria, cariño, creo que ya no nos preocupamos por molestarme. Necesito saber dónde está mi casa. David ya estaba marcando. En segundos, oí una voz de mujer al otro lado. Rebecca, soy David. Necesito que consigas los documentos de la casa del lago que le compré a mi madre hace 2 años. Hubo una pausa. Entonces la voz de Rebecca se hizo más clara cuando David puso el altavoz. Por supuesto, señor Harrison. La propiedad está en Lake Morrison Drive 1247. La escritura se transfirió a Margaret Harrison el 15 de noviembre de hace 2 años. Tengo copias de todos los documentos firmados. Mi corazón latía con fuerza. Ese era mi nombre y mi dirección para el papeleo, pero nunca había firmado nada. ¿Y los pagos mensuales?, preguntó David. Todo procesado según lo solicitado, $1.500 transferidos el primer día de cada mes a la cuenta que usted especificó. La titular de la cuenta se llama Margaret Harrison, con un número de ruta que termina en 4782. Sentí que se me iba la sangre de la cara. No tengo una cuenta que termine en 4782. Mi cuenta termina en 9156. La mirada de David se dirigió a Victoria. Rebecca, ¿puedes leerme el número de cuenta completo? Mientras Rebecca recitaba los números, vi cómo la cara de Victoria se desmoronaba. No era mi cuenta. Ni de lejos. Rebecca, dijo David con voz peligrosamente baja, ¿quién te proporcionó la información de esta cuenta? Su esposa, señor. La señora Morrison. Victoria me había robado más que dinero. Me había robado 2 años de seguridad, de dignidad, de la tranquilidad que da saber que tu hijo te cuida. Mañana empezaríamos el proceso para recuperarlo todo. Pero esta noche, por primera vez en 2 años, me fui a la cama sabiendo exactamente dónde estaba, y esa certeza, por muy amarga que fuera, me infundió poder. A la mañana siguiente el abogado de David me llamó con los resultados de su investigación. Estaba fregando pisos en el edificio de oficinas donde había trabajado durante la última década. Me dolían las rodillas por el frío de las baldosas y tenía las manos enrojecidas por los limpiadores industriales. Pero seguí trabajando porque creía que necesitaba cada dólar de este trabajo. Señora Harrison, dijo el señor Patterson con voz sombría cuando lo llamé durante mi hora de almuerzo.
Necesitamos reunirnos de inmediato. Lo que hemos descubierto va mucho más allá de lo que sospechábamos inicialmente. David me recogió después de mi turno con el rostro demacrado por el cansancio. Apenas había dormido desde Acción de Gracias, entregado a la investigación con la misma intensidad que a sus negocios. Pero esto no eran negocios. Era algo personal, y lo estaba destrozando. En la oficina del abogado, nos sentamos frente al señor Patterson mientras él preparaba un expediente repleto de documentos. Victoria no solo le robó, señora Harrison, empezó. Ha estado llevando a cabo lo que equivale a una pequeña operación de fraude usando su identidad. La sala pareció inclinarse. Victoria había usado mi información personal para abrir no solo una cuenta bancaria, sino 3 en diferentes bancos. Había solicitado tarjetas de crédito a mi nombre, había pedido un pequeño préstamo e incluso había presentado declaraciones de impuestos falsas, declarándome como dependiente mientras declaraba ingresos que nunca había ganado. El IRS ha estado intentando contactarlo por discrepancias en sus declaraciones, continuó el señor Patterson. Han estado enviando notificaciones a una dirección falsa. Actualmente está siendo investigado por evasión fiscal. Sentí que me ahogaba. ¿Evasión de impuestos? Pero he declarado mis impuestos honestamente todos los años. Ya lo sabemos, dijo con suavidad, pero Hacienda no. Victoria ha estado informando que recibiste el dinero que David envió, dinero que en realidad nunca recibiste. Desde su perspectiva has estado ocultando ingresos. David apretó los puños. ¿Cuánto robó en total?, preguntó. El señor Patterson hojeó varias páginas. Incluyendo los $43,000 originales, más gastos adicionales con tarjeta de crédito, préstamos y reembolsos de impuestos fraudulentos, estamos hablando de aproximadamente $78,000. La cifra me impactó como un puñetazo. $78.000, más de 4 años de mi salario. ¿Y la casa? Ahí es donde se complicó todo. La propiedad está legalmente a su nombre, señora Harrison, dijo, según la escritura falsificada. La familia de Victoria había estado viviendo allí, haciendo mejoras con el dinero robado, y de hecho había aumentado considerablemente el valor de la propiedad. Pensé en sus padres, a quienes solo había visto 2 veces. ¿Sabían de dónde venía el dinero? ¿Sabían que vivían en una casa que me habían robado? ¿Podemos recuperarlo?, preguntó David. Sí, respondió el señor Patterson. Pero necesitaremos la intervención de las fuerzas del orden. Esto ya no es un asunto civilizado, es fraude, robo de identidad y evasión fiscal. Victoria podría enfrentar una larga condena de prisión. Me quedé en silencio un buen rato pensando en la mujer que se había sentado a mi mesa días atrás, llorando y pidiendo perdón. ¿Eran esas lágrimas reales o una manipulación? ¿Y qué pasa con su familia?, pregunté. La expresión del señor Patterson era comprensiva pero firme. Tendrán que irse. Si pueden demostrar que no sabían que los fondos eran robados, podrían evitar cargos criminales, pero no pueden quedarse con lo que se compró con dinero fraudulento. David miró por la ventana con la mandíbula apretada. ¿Dónde está Victoria ahora? Se está quedando con sus padres en la casa del lago, dijo. Nuestro investigador confirmó que lleva allí desde Acción de Gracias. Así que ella corrió directamente hacia la gente que vive de mi dinero robado, dijo David con amargura. Por supuesto que lo hizo. Esa tarde fuimos en coche al lago Morrison. Nunca había visto la casa que se suponía era mía. Al entrar en el largo camino de entrada, me quedé sin aliento. Preciosa. Una casa amplia estilo rancho con grandes ventanales que daban al lago, rodeada de árboles maduros y jardines bien cuidados. Esto era lo que David quería para mí, un lugar tranquilo y cómodo para mi jubilación. El padre de Victoria abrió la puerta, con el rostro decaído al vernos. Oh, dijo en voz baja.
Los estábamos esperando. Victoria apareció detrás de él, luciendo más pequeña y joven que nunca. Su ropa de diseñador había sido reemplazada por vaqueros y un suéter viejo con la cara hinchada de tanto llorar. Margaret, susurró. Lo siento mucho. La miré a esta mujer que me había sonreído mientras destruía mi seguridad, y no sentí más que una fría ira. ¿Lo estás? Pregunté. ¿De verdad lo sientes, Victoria? ¿O solo lamentas que te atraparan? Empezó a llorar de nuevo, pero no me conmovió. Todo empezó con el primer pago para ayudar a mis padres con la hipoteca, sollozó. Iba a devolverlo antes de que alguien se diera cuenta. No, dijo David con voz gélida. Te llevaste cada vez más. Robaste la identidad de mi madre, presentaste declaraciones falsas, abriste tarjetas de crédito a su nombre. Eso no es pedir prestado, es fraude. La madre de Victoria apareció en la puerta con lágrimas en los ojos. No lo sabíamos, dijo desesperada. Pensábamos que David solo estaba siendo generoso, ayudándonos en un momento difícil. Vi una auténtica sorpresa en sus ojos. No lo sabía. Ninguno de ellos, excepto Victoria. Hacienda cree que soy un evasor de impuestos por lo que hizo tu hija, dije en voz baja. Podría ir a la cárcel. Su madre jadeó. Dios mío, Victoria. ¿Qué has hecho? Pero Victoria solo lloraba, ofreciendo excusas que ya no significaban nada. Había tenido 2 años para confesar, 2 años para enmendar sus errores, y decidió profundizar. El señor Patterson se adelantó con un maletín. Señora Stevens, necesito que usted y su familia desalojen la propiedad en un plazo de 30 días. Todo lo comprado con fondos fraudulentos debe ser devuelto o compensado. Mientras observaba a la familia de Victoria asimilar la realidad, sentí algo inesperado, alivio. No satisfacción ni venganza, sino alivio de que la verdad finalmente saliera a la luz. La policía vendrá mañana para arrestar a Victoria, dijo el señor Patterson. Recomiendo que se entregue. Victoria miró a David, desesperada. Por favor, que no me arresten. Lo pagaré todo. Conseguiré un trabajo. ¿Con qué habilidades, Victoria? David negó con la cabeza con tristeza. No has trabajado ni un solo día en tu vida. Solo sabes tomar. Salimos de la casa del lago y nos marchamos. Volví para echar un último vistazo al lugar que debería haber sido mío durante 2 años. Pronto lo sería, pero ahora se sentía vacío, manchado por cómo Victoria me lo robó. Mamá, dijo David, me aseguraré de que nunca te falte nada. Te cuidaré como debí haberlo hecho siempre. Le di una palmadita suave en la mano. Me estabas cuidando, cariño. No fue tu culpa que Victoria me robara lo que me diste. Mientras volvíamos a mi pequeña y estrecha casa, supe que todo estaba a punto de cambiar. Victoria afrontaría las consecuencias de sus crímenes, y yo por fin tendría la seguridad que David quería para mí. El enfrentamiento había terminado. Ahora llegaba la justicia. Los papeles del divorcio se ultimaron un gris martes de febrero, 3 meses después de aquella devastadora cena de Acción de Gracias. Me senté en el pasillo del juzgado junto a David mientras salía su abogado. Está hecho, dijo el señor Patterson. El matrimonio queda disuelto. Todos los bienes adquiridos con fondos robados vuelven a sus legítimos dueños. Señora Harrison, ahora usted es la propietaria legal de la Casa del Lago, y el dinero de esas cuentas fraudulentas queda congelado a la espera de su restitución total. David dejó escapar un largo suspiro. ¿Y su familia? Se fueron la semana pasada, respondió el señor Patterson. Sus padres se mudaron con su hermano y han sido sorprendentemente cooperativos. Creo que están realmente horrorizados por lo que hizo su hija. Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza, alivio porque la pesadilla estaba terminando, tristeza por los daños colaterales. Los padres de Victoria también fueron víctimas inocentes a su manera.
Las semanas siguientes fueron un torbellino de papeleo y ajustes. David contrató contadores para desentrañar las declaraciones fraudulentas, colaboró con el IRS para limpiar mi nombre y supervisó personalmente la devolución de la Casa del Lago. Pero el cambio más importante se produjo en el propio David. El empresario que había estado demasiado ocupado para recibir llamadas regulares se convirtió en un hijo que pasaba por casa cada pocos días, que llamaba solo para ver cómo estaba, que insistía en llevarme a mis citas y a hacer la compra. «No tienes que estar pendiente de mí, cariño», le dije una tarde mientras me ayudaba a empacar las pocas pertenencias que quería conservar de mi antigua casa. Hizo una pausa, doblando una colcha que yo había hecho. Sus manos se detuvieron sobre la suave tela, y vi en su rostro la promesa de un mañana mejor para ambos. «Mamá, me perdí 2 años de tu vida por la estupidez de confiar completamente en Victoria. Ya no me los pierdo». Comprendí su culpa, aunque no creía que la mereciera. Victoria había sido una experta manipuladora, aprovechándose de su amor por mí para ocultar sus crímenes. Pero también entendí que la confianza, una vez rota por completo, tarda en reconstruirse, incluso la confianza en uno mismo. Mudarme a la Casa del Lago fue surrealista. El lugar era hermoso, pero cargaba con el peso de todo lo sucedido. La familia de Victoria lo había cuidado con esmero, debo admitir que los jardines estaban bien cuidados. La casa estaba limpia y renovada, e incluso habían añadido un porche con mosquitero y vistas al lago, uno del que me enamoré al instante. Pero fue como mudarme a la vida de otra persona en lugar de recuperar la mía. «Podemos cambiar lo que quieras», dijo David mientras recorríamos las habitaciones. «Muebles nuevos, colores de pintura diferentes, lo que te haga sentir como en casa». Agradecí su consideración, pero no estaba segura de que unas cortinas nuevas borraran la sensación de que el padre de Victoria llevaba 2 años sentado en esta sala leyendo el periódico de la mañana, mientras yo racionaba mis medicamentos a 80 kilómetros de distancia. El proceso de restitución financiera fue más complejo de lo que esperaba. Las cuentas que Victoria había abierto a mi nombre contenían no solo el dinero que David le había enviado, sino también fondos de las tarjetas de crédito que había usado y del préstamo que había solicitado. Desentrañar a quién pertenecía cada persona requirió contabilidad forense y meses de documentación. La buena noticia, me explicó mi nuevo asesor financiero, era que al final, no solo tendría el dinero original que me envió mi hijo, sino también los intereses acumulados y una compensación adicional por el robo de identidad. Estábamos hablando de aproximadamente $95.000 una vez recuperado todo. Nunca imaginé tener esa cantidad de dinero. Me bastó para vivir cómodamente durante años, para no volver a preocuparme por elegir entre la comida y la medicina, para disfrutar de mi jubilación en lugar de trabajar hasta que me rindiera. Pero el dinero se sentía extraño en mis manos, manchado por cómo lo habían robado y recuperado. Casi echaba de menos la sencillez de mi antigua vida, donde sabía exactamente dónde estaba, aunque apenas si sobrevivía. Lo más difícil fue lidiar con la reacción de la comunidad. En un pueblo tan pequeño como el nuestro, el arresto y el juicio de Victoria habían sido noticia de primera plana. Todos sabían lo que había hecho y, por extensión, todos sabían que yo había sido víctima de un elaborado fraude. Algunos se mostraron comprensivos, ofreciéndome ayuda y expresando su indignación por mí. Otros parecían casi sospechosos, como si no pudieran creer que no supiera lo que estaba pasando. Algunos comentaron que debería agradecer la atención, como si ser defraudada fuera mejor que ser ignorada. Los peores fueron quienes actuaron como si me hubiera tocado la lotería en lugar de que me hubieran robado la identidad. Bueno, al menos al final todo salió bien, dijo un vecino alegremente. Ahora estás sentado junto al lago. Quería zarandearlos y explicarles que tener a tu nuera robándote sistemáticamente la identidad y robándote durante 2 años no es algo que se da por sentado, que el dinero y la casa venían con la certeza de que alguien en quien confiabas te había visto solo como una fuente de ingresos para explotar. Pero me callé y me concentré en reconstruir mi vida. La primera noche que pasé sola en la Casa del Lago,
me senté en el porche con mosquitera con una taza de té, contemplando la puesta de sol sobre el agua. La vista era de una paz que nunca antes había experimentado, pero me sentí extrañamente distante, como si fuera una invitada en el sueño de otra persona. Sonó mi teléfono y el nombre de David apareció en la pantalla. Había estado llamando todas las noches desde que me mudé, para asegurarse de que me estuviera adaptando. Bien. ¿Cómo te sientes, mamá? Miré el lago intentando encontrar palabras para la compleja mezcla de emociones que me azotaban. Agradecida, dije finalmente. Y triste, enojada y confundida a veces, todo a la vez. Eso suena bastante bien, dijo David en voz baja. ¿Sabes? He estado pensando en lo que dijo Victoria el último día, que nunca quiso que llegara tan lejos. ¿Qué pasa con eso? Creo que decía la verdad sobre esa parte, dijo. Creo que empezó poco a poco y luego no pudo parar. Pero eso no lo mejora, ¿verdad? Al contrario, lo empeora. Tenía razón. El crimen inicial de Victoria pudo haber sido impulsivo o desesperado, pero todo lo que siguió fue un engaño calculado. Me miraba a los ojos en las cenas familiares, me abrazaba en las fiestas, me escuchaba preocuparme por el dinero, todo sabiendo que ella era la razón de mis dificultades. Sigo pensando en lo orgullosa que parecía, dije, cuando hablaba de las reformas que su familia hizo en la casa. Estaba orgullosa de lo que habían logrado con el dinero que me robaron. No solo te robaba a ti, mamá, dijo David en voz baja. Nos robaba a ambos. Nos robó la relación que deberíamos haber tenido estos 2 últimos años, la tranquilidad que creía darte. Después de colgar con David, recorrí la casa que por fin era legal e innegablemente mía. Era hermosa, cómoda, todo lo que podría haber deseado, pero tardaría en sentirse como mi hogar en lugar de la evidencia de un crimen. Esa noche yacía en el dormitorio principal, en una cama que era mía, en una casa que era mía, con suficiente dinero en el banco para el resto de mi vida. Debería haberme sentido triunfante, pero en cambio me sentía exhausta. Al quedarme dormida con el suave sonido del agua rompiendo contra la orilla, me di cuenta de que el agotamiento no era necesariamente algo malo, era el tipo de agotamiento que llega después de un largo y difícil viaje que finalmente termina. Mañana podría empezar a trabajar para convertir este sueño robado en algo que realmente me perteneciera. 1 año después me encontraba en el mismo porche acristalado donde pasé aquella primera noche de confusión. Todo había cambiado. El espacio que antes me parecía extraño ahora me envolvía como un abrazo reconfortante. Había sustituido los muebles de la familia de Victoria por piezas que me contaban, había añadido plantas que yo misma había elegido y había colgado fotos que contaban la historia de mi vida real, no el sueño robado de alguien. Mi rutina matutina se había vuelto sagrada, café en el porche mientras el sol salía sobre el lago, viendo cómo el agua cambiaba de color con la luz. Era un lujo que jamás imaginé, esta paz, este tiempo para simplemente existir sin el peso constante de las preocupaciones económicas. El coche de David llegó a la entrada justo a tiempo para nuestro desayuno semanal. Esta tradición había empezado hacía meses, después de que su inicial revoloteo por la culpa se hubiera convertido en algo más natural. Buenos días, mamá, dijo al entrar por la puerta principal con una bolsa de la panadería del pueblo. Traje esos rollos de canela que te gustan. Sonreí poniendo 2 platos en la mesa de la cocina. No tienes que traerme pasteles cada semana, cariño. Ya puedo comer sola. Ya lo sé, pero me gusta traerlos. Además, la señora Chen de la panadería siempre pregunta por ti. Medio pueblo te ha adoptado como su historia de éxito favorita. Era cierto. La misma comunidad que había susurrado sobre mi situación durante el juicio de Victoria me había abrazado una vez que se hizo justicia. La gente me paraba en el supermercado para preguntarme cómo me estaba adaptando. Los vecinos me trajeron guisos cuando me mudé al lago, y el cartero se aseguraba de avisarme cada vez que tenía buenas noticias. ¿Alguna novedad del abogado sobre la apelación de Victoria?
Pregunté mientras nos sentábamos en nuestros lugares habituales en la mesa. David negó con la cabeza. Su defensor público presentó la documentación, pero el señor Patterson dice que es solo una formalidad. Las pruebas eran demasiado contundentes, y ella se declaró culpable de todo. Cumplirá su condena completa. 18 meses me parecieron muy poco tiempo cuando el juez lo anunció. Pero a medida que las estaciones cambiaban y mi nueva vida tomaba forma, dejé de pensar en la cronología de Victoria y comencé a centrarme en la mía. ¿Qué opinas al respecto?, preguntó David, estudiando mi rostro con atención. Consideré la pregunta seriamente. Hace un año quizá hubiera querido que Victoria sufriera más, que enfrentara consecuencias comparables a las de lo que me había robado. Pero ahora, sentada en la casa que era realmente mía, con dinero en el banco y la atención genuina de mi hijo, la venganza parecía menos importante que antes. Siento que está donde debe estar, dije finalmente. No porque quiera que sufra, sino porque necesita afrontar las consecuencias reales de lo que hizo. Quizás la cárcel le enseñe algo que nuestra familia nunca pudo. A través del proceso legal, aprendí más sobre la psicología de Victoria de lo que jamás hubiera deseado saber. Creció en una familia con dificultades económicas, siempre comparándose con otros que tenían más. Cuando se casó con David, de repente tuvo acceso a una riqueza que nunca imaginó, pero al parecer, no fue suficiente. Necesitaba sentirse quien sustentaba, quien podía resolver los problemas de su familia. El terapeuta que le recomendó su abogado le dijo que tenía algo llamado síndrome de derecho. David me había dicho meses atrás que ella creía sinceramente que merecía todo lo que pudiera porque la vida había sido injusta con ella. Había pensado en eso durante mucho tiempo. La vida también había sido injusta conmigo cuando perdí a mi esposo y tuve dificultades para llegar a fin de mes, pero nunca había considerado que la injusticia me diera derecho a robarles a los demás. ¿Has oído algo sobre su familia?, pregunté. David asintió. Sus padres se mudaron a Arizona para vivir con su tía. Su hermano encontró trabajo en otro estado. Básicamente están empezando de cero. Los crímenes de Victoria habían destruido más vidas que la mía. Sus padres habían perdido su hogar y sus ahorros. Los hijos de su hermano habían sido desarraigados de sus escuelas y amigos, todo porque Victoria había elegido el robo en lugar de la honestidad. He estado pensando en escribirles una carta, dije. David arqueó las cejas. ¿En serio? ¿Qué dirías? ¿Que no los culpo, que espero que estén bien? Hice una pausa, removiendo el azúcar en mi café. Victoria tomó sus decisiones, pero no merecían pagar por ellas. Nos sentamos en un cómodo silencio un rato contemplando el lago. Una familia de patos se había instalado cerca de la orilla, y yo había cogido la costumbre de lanzarles migas de pan de mi tostada matutina, placeres sencillos para los que nunca había tenido tiempo cuando cada momento estaba consumido por la supervivencia. Tengo algo que decirte, dijo David finalmente con un tono más serio. Lo miré expectante. He estado saliendo con alguien, continuó. Una mujer que conocí en una conferencia de negocios. Se llama Jennifer y no se parece en nada a Victoria. Sentí una punzada de ansiedad, pero luego me obligué a relajarme. Háblame de ella. De hecho, es contadora forense. Ayuda a empresas a investigar irregularidades financieras. Sabe lo que hizo Victoria, conoce toda la historia, y no le interesa mi dinero. Se gana un buen dinero. Sonreí. Un contable forense, me parece apropiado. David se rió. Pensé que apreciarías la ironía. Además es increíblemente honesta, a veces brutalmente. En nuestra tercera cita me dijo que pensaba que era demasiado confiado y que necesitaba mejorar mis límites. Mujer inteligente. ¿Cuándo podré conocerla? Solo si quieres. Esta vez no me apresuro. Estoy aprendiendo a confiar de nuevo en mi propio criterio.
Y parte de eso significa no buscar la aprobación de los demás antes de saber cómo me siento yo mismo. Me incliné sobre la mesa y le apreté la mano. Estoy orgulloso de ti por tomarte tu tiempo, pero cuando estés listo, me encantaría conocerla. Después de que David se fuera, di mi paseo habitual por la propiedad. Los jardines que la familia de Victoria había plantado prosperaban bajo mi cuidado, pero yo les había añadido mis propios toques. Un huerto donde cultivaba tomates y hierbas aromáticas, un rincón de lectura bajo el viejo roble, un comedero para pájaros que atraía cardenales y arrendajos azules. La casa se estaba convirtiendo en mía de maneras que no tenían nada que ver con la propiedad legal, llena de mis decisiones, mis recuerdos, mis tranquilas rutinas diarias que nadie podía robar, falsificar ni manipular. Esa tarde hice algo que llevaba semanas planeando. Llamé a mi antigua supervisora de la empresa de limpieza, la señora Henderson. Soy Margaret Harrison. Quería avisarle que no volveré a trabajar. Hubo una pausa. ¿Te encuentras bien, Margaret? Llevas bastante tiempo inconsciente. Me siento mejor que en años, dije sonriendo ante la verdad. Me jubilo. Se me hizo raro decir esa palabra. Nunca imaginé que podría jubilarme, supuse que trabajaría hasta que el cuerpo me diera la lata. Pero el dinero que Victoria había robado y que había recuperado, sumado a la casa y al apoyo constante de David, significó que por fin podía dejar de fregar pisos ajenos y empezar a vivir para mí. Esa noche me senté en el porche con una copa de vino, viendo cómo el atardecer teñía el lago de tonos dorados y rosados. Mi teléfono vibró con un mensaje de David. Jennifer quiere saber si te gusta la comida italiana. Piensa cocinar para ti el próximo fin de semana. Le respondí, dile que me encanta la comida italiana, pero que no necesita impresionarme. Ya me gusta cualquiera que haga feliz a mi hijo. Mientras la oscuridad se cernía sobre el agua, pensé en la mujer que había sido hace un año, cansada, luchando, orgullosa, pero en silencio desesperada. Nunca habría creído que esta paz fuera posible, esta sensación de seguridad y satisfacción. Victoria me había robado 2 años de vida, pero curiosamente sus crímenes también me habían dado algo que de otro modo tal vez nunca habría tenido. Obligaron a David a verme de verdad, a comprender que necesitaba más que solo apoyo económico. Necesitaba su presencia, su atención, su cariño genuino. También me habían enseñado algo sobre mi propia fuerza. Había sobrevivido al robo, a la investigación, al juicio, al complicado proceso de recuperar mi identidad y mi vida. Aprendí que era más fuerte de lo que creía, más resiliente de lo que jamás había necesitado ser. También aprendí algo sobre el perdón, no el perdón por Victoria, que tendría que ganárselo a través de un cambio genuino que tal vez nunca presenciaría, sino el perdón por mí mismo por haber confiado lo suficiente como para creer en sus mentiras, y el perdón por David, que había sido manipulado tan completamente como yo. Al cerrar la casa y acostarme, sentí la profunda satisfacción de un día bien vivido en una vida recuperada. El mañana traería nuevos pequeños placeres, nuevas alegrías serenas, nuevos momentos de paz que nadie podría robarme. La casa del lago, que al principio había sido la escena del crimen de Victoria, se había convertido en mi santuario. El dinero robado y recuperado se había convertido en mi seguridad. El hijo que había sido engañado para que me descuidara se había convertido en mi fiel compañero. Victoria había intentado robarme el futuro. Pero al final, solo lo había retrasado. Ahora era mío, plena y completamente, para vivir exactamente como yo eligiera, y elegí la paz. Ahora tengo curiosidad por ustedes, quienes escucharon mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo similar? Comenten abajo. Y mientras tanto les dejo en la pantalla final 2 historias más que son las favoritas del canal y que sin duda los sorprenderán. Gracias por seguirnos hasta aquí.